Buenos días, compañeros y abogados. Mi nombre es Brian Alexander Fermán Aguilera. En conjunto con la compañera Zaira, les vamos a exponer sobre problemas relacionados con el proceso de aplicación en el tema de las técnicas jurídicas. En este momento voy a proceder a compartir mi presentación para poder exponerles algunos de los temas. Como ya he mencionado, vamos a hablar sobre los problemas relacionados con el proceso de aplicación. Estos son algunos, como el tema de la determinación de la vigencia, una norma está vigente o vigor durante el tiempo en que, en que con carácter general se aplica su consecuencia a los hechos que encajan en sus supuestos de hechos. La regla es que la norma surta sus efectos de ese modo durante ese tiempo de vigencia, si bien esto tiene dos excepciones que luego veremos, la retroactividad y la integración. Así pues, la vigencia de una norma es una propiedad relacionada con un periodo de tiempo. Para sus normas, el sistema jurídico marcaría algunas circunstancias o eventos que señale desde que el momento esté vigente y algunas circunstancias o eventos que ponga fin a ese tiempo de vigencia. Para cada norma, lo que queda entre estos dos momentos es el plazo de vigencia. En este momento les voy a presentar algunos ejemplos, pero con características generales. ¿Cómo es el tema de documentos legales? Se determina la vigencia de contratos, acuerdos legales a documentos similares. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento puede tener una vigencia de un año. Certificaciones y licencias. Muchas certificaciones profesionales tienen una vigencia limitada, después de la cual deben renovarse mediante la demostración de educación continua o la superación de exámenes de recertificación. También el tema de pólizas de seguro. Las pólizas de seguro tienen una vigencia específica que indican un periodo de cobertura activa, después del cual debe renovarse para mantener la protección. Ahora vamos a hablar de un tema un poquito más general, que es el tema de productos y servicios. Algunos productos tienen una fecha de caducidad o una vigencia después de la que pierden su utilidad o efectividad en el mismo tema de los servicios. Ahora voy a hablarles un poco de lo que es la interpretación. En términos metafóricos, la interpretación traduce las leyes en acciones o decisiones. Se puede considerar a la interpretación legislativa como acciones y decisiones de conexión para las leyes mediante los elementos intermediarios del razonamiento. Muchas sociedades poseen muchas leyes, en ellas se requiere la interpretación legislativa si estas sociedades desean ser reguladas de un acuerdo a un Estado de Derecho. Estos son algunos ejemplos generales que les podemos con sus caracteres. Textos legales. El punto de partida es propio texto de la ley. Los intérpretes legislativos examinan cuidadosamente las palabras y frases utilizadas en la legislación para entender su significado preciso. Intención legislativa. Además del texto, los intérpretes consideran la intención original del legislador al redactar la ley. Eso puede involucrar revisor de debates legislativos, informes del comité y otros documentos que proporcionan contextos sobre el propósito y la razón de ser de la legislación. Reglas de interpretación. Existen diversas reglas y métodos de interpretación legislativa que guían este proceso. Esta regla puede incluir principios como la interpretación literal, entendiendo las palabras en su sentido ordinario. Interpretación contextual, considerando el texto en el contexto más amplio de la ley. Y la interpretación teológica, analizando un propósito o fin último de la ley. En este momento voy a proceder a que mi compañera Zaira les facilite su ponencia. Se llama integración al conjunto de las diferentes técnicas elementales usadas en la aplicación de la ley, ante vacíos o lagunas legales. Consiste en recurrir a otras normas presentes en el ordenamiento jurídico a
esas faltas o omisiones. Retroactividad. En el artículo 96 de la Constitución de Honduras establece que el principio de la retroactividad en materia penal, este principio establece que la ley penal no puede tener efectos retroactivos, es decir, que una persona no puede ser castigada por un delito que no era ilegal en el momento en que se cometió. Una persona no puede ser perseguida o condenada por un delito que no existía en el momento en que se cometió, a menos que la ley sea más favorable al acusado. Este principio tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que no se les castigue por acciones que en su momento no eran legales. Todavía no había una norma aplicada. En resumen, se puede decir que el principio de retroactividad establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República es una medida de protección de los derechos de los ciudadanos que asegura que una persona no puede ser perseguida o condenada por un delito que no era ilegal en el momento que se cometió. Conflictos de ley en el espacio. Conflictos de ley en el espacio es el conflicto de leyes que se da entre las leyes que se hallan simultáneamente en vigor en dos lugares distintos. En pocas palabras, lo que se ha denominado conflicto de leyes en el espacio en realidad no es sino la posibilidad de validez extraterritorial de las normas jurídicas de un Estado que alcanzan autoridad en otro.
Verás, con esto damos finalizado lo que es nuestra exposición.